Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo filtrar con dos o más criterios. Como podéis ver, aquí tenemos dos criterios diferentes, donde según vamos seleccionando cualquiera de nuestros criterios, nos va dando un filtro. Pues bien, vamos a aprender a hacerlo. Disponemos de esta tabla donde tenemos los agentes, la región, la categoría y los ingresos previstos. Lo primero que vamos a hacer es, como vamos a crear dos filtros, el de la región y el de la categoría, vamos a hacer una lista desplegable. Nos posicionamos, nos vamos a datos, validación de datos, validar datos de una lista. Y en esta ocasión vamos a coger los 3 países. Aceptar. Ya tenemos nuestra lista de las regiones. Para la categoría hacemos exactamente lo mismo. Nos posicionamos, nos vamos a datos, validación de datos, validación de dato de una lista y seleccionamos nuestras categorías. Aceptar. Y ya tenemos nuestras categorías en lista desplegable. Bien, ahora vamos a realizar el filtro. Nos posicionamos donde queremos generar nuestro filtro y vamos a aplicar la función filtrar. El array va a ser toda nuestra tabla, punto y coma. Nuestro primer criterio va a ser la región. Hay que seleccionar hasta los títulos y tiene que ser igual a nuestra lista desplegable de la región. Esto lo fijamos con F4 y tenemos que ponerlo entre paréntesis. Nuestro segundo criterio, con un asterisco, abrimos paréntesis, va a ser la categoría y tiene que ser igual a nuestra lista desplegable. Fijamos con F4 y cerramos paréntesis. Y por último, si no encuentra ningún dato, vamos a poner sin datos y cerramos paréntesis. Aceptar. Y como podéis ver, con una sola función tenemos una búsqueda con varios criterios. Ahora, si vamos cambiando, va cogiendo todos nuestros filtros. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!